El 25 de diciembre de 1991, en el Kremlin, se arrió la bandera de la hoja y el martillo, se izó la vieja bandera de los zares, se acabó la Unión Soviética. El mundo, hasta entonces conocido, se transformó en algo completamente distinto. Con la caída del muro de Berlín, la desaparición del campo socialista y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, parecía lógico e inevitable el fin de la Revolución Cubana. Pero quienes así pensaban, que fueron muchísimos, iban a tener que tragarse sus palabras. La Habana siguió adelante, otra pieza para el enigma. Los cubanos recordamos los años 90 como un periodo realmente muy duro en nuestras vidas. En el complejo escenario del enfrentamiento a la agresividad de los Estados Unidos, el país tuvo que apoyarse mucho del campo socialista para emprender su desarrollo, las transformaciones necesarias, tanto en el campo económico como financiero como tecnológico. La Unión Soviética y otros países socialistas contribuyeron a eso. Solamente con la Unión Soviética el intercambio comercial en los primeros 30 años de la revolución hasta 1989 alcanzó el 63%. Pero las cosas estaban por cambiar. Hay una serie de acontecimientos de gran envergadura que hacen temer que la Revolución Cubana no se pueda prolongar, porque si se derrumba China, si se derrumba la Unión Soviética, como se presumía después de la caída del muro de Berlín, y si los Estados Unidos están tan agresivos que intervienen militarmente en un país como Panamá, obviamente los analistas internacionales, al finalizar el año 89, no daban gran esperanza para la Revolución Cubana. El milagro fue que esos pronósticos no se realizaron. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. El meollo de la Revolución Cubana es la voluntad de soberanía cubana, de independencia de Cuba, lo cual quiere decir que esta revolución no debe su identidad a los tanques soviéticos. El periodo especial aparece 1 año y 5 meses antes de que desaparezca la Unión Soviética. Se proclama el 29 de agosto de 1990 porque ya las decisiones soviéticas se habían vuelto insoportables para Cuba. Por ejemplo,
A partir del 91, las relaciones económicas de la URSS con el Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAMEN, comienzan a ser a precio del mercado mundial y en moneda convertible. Se eliminó el rublo transferible. Se acabaron los acuerdos preferenciales bajo los cuales Cuba participaba en el CAMEN. Cuba define entonces que se desató la crisis. En los 3 primeros años de la década, el Producto Interno Bruto de la isla se desplomaría casi un 35% y las importaciones descendieron un 75%. La economía cubana tocaba fondo. Estamos en los predios de una de las instituciones de la economía cubana, del pensamiento de la economía cubana más reconocidas en los últimos años en Cuba. Hablo del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y aquí vamos a conversar con un hombre que tuvo la responsabilidad, 2 responsabilidades muy importantes en la década del 90 hasta la primera década de los años 2000. José Luis Rodríguez, investigador del CIEN, asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, fue durante varios años ministro de Finanzas y ministro de Economía de Cuba, pero fue además en los años más duros y dramáticos de lo que se conoció como el periodo especial en tiempo de paz en nuestro país. Con él conversamos sobre la situación de aquellos años de incertidumbre en que se derrumbaba el sistema socialista mundial y Cuba debía emerger con sus propias fuerzas. La causa fundamental del impacto en la economía cubana en esos momentos viene dada por el derrumbe del campo socialista. Sin duda alguna perdimos el 85% de nuestro comercio exterior y Cuba tuvo que reinventarse en esos años prácticamente. Esta situación tiene algunos antecedentes. Ya habíamos atravesado algunas complejidades en las relaciones con la todavía existente Unión Soviética desde 1986. Había habido discrepancias en relación a los precios que nos pagaban por nuestras exportaciones. Había un acuerdo desde el año 76 de que si aumentaban los precios de los productos soviéticos, aumentaban los precios de los productos cubanos que exportábamos. Y esto se rompe en 1986. Hay una rebaja de precios por parte de los soviéticos, con una serie de razones que ellos indicaron, que se hace además sin consultar con la parte cubana. Esa fue la realidad. Y en ese verano de 1990 se toma la decisión unilateral también por parte de los soviéticos, ante su situación económica, que era muy seria en ese momento ya, de que todo el comercio exterior de la Unión Soviética se va a desarrollar a precios del mercado mundial y en moneda libremente convertible. Eso echaba por tierra los precios preferenciales del CAMEN y echaba por tierra el rublo transferible, que era la moneda de cambio del CAMEN. Eso crea una conmoción. Cuba recepciona esa decisión y se explicó posteriormente por Fidel en ese 4º Congreso del partido que se le escribe a Gorbachev, que era el secretario general del PECUS hasta ese momento, de las consecuencias que esto tenía para Cuba. Porque prácticamente nos ponía en las mismas condiciones que enfrentábamos en el mercado mundial como cualquier país subdesarrollado. Y el 29 de agosto de 1990 sale una nota en el periódico Gramma donde se explica la complejidad que está teniendo la situación económica internacional y que tenemos que ir adecuándonos a la aplicación de una serie de medidas extraordinarias del periodo especial en tiempos de paz. Ahí es donde surge por primera vez el término como estrategia para resistir. Es cuando se proclama como estrategia. En realidad él tiene discursos anteriores, desde 1989, hablando de la estrategia de resistencia de Cuba, la existencia de una fase donde Cuba estaría bloqueada de todos lados, a la cual se le llamaba periodo especial, una fase de resistencia interna. Y lo nuevo en este caso es que ya deja de ser una estrategia militar y pasa a ser una estrategia para la sobrevivencia del país. Y por eso se le pone el apellido de periodo especial en tiempos de paz. Y ya a partir de ese momento se empiezan a tomar rápidamente medidas
se raciona el combustible, se vuelven a poner en la libreta de abastecimiento una serie de productos que se vendían de manera liberada, se recorta la prensa, se reducen las actividades culturales, ahorro de electricidad, etcétera, etcétera, porque evidentemente el país preveía venir a una situación complicada. De todas maneras, todavía en ese momento existía la Unión Soviética. Entre el 90 y el 91 cayó un 48% el comercio entre Cuba y la Unión Soviética. Ese intercambio comercial se reduciría en un 94% bajo el gobierno de Boris Yeltsin, ya como Federación Rusa. Rusia se sumergió en una transición al capitalismo y donde se aplicó una terapia de choque del más estricto corte neoliberal. Posterior a esa fecha se siguen las negociaciones ya con un carácter, digamos, más de incertidumbre, pero todavía se acuerda que en 1991 se produzca una serie de abastecimientos a Cuba, particularmente el combustible. Cuba en 1989 recibía el equivalente de 13 millones de toneladas de petróleo de la Unión Soviética. 13 millones de toneladas. Que nos permitía, digamos, manejarnos holgadamente, incluso reexportar lo que ahorráramos de esa cifra. Eso estaba permitido entre los acuerdos y algunos años la cifra fue significativa porque Cuba ahorraba lo más posible. Eso fue en 1989, 1990 son ya 10 millones de toneladas y en 1991 se acuerdan 8 millones de toneladas. Es decir, en poco más de 2 años se reduce en 5 millones de toneladas el abastecimiento de combustible del país. La economía cubana en aquel entonces y aún hoy tenía un mínimo para trabajar de alrededor de 8 millones de toneladas de petróleo. Y ya estábamos prácticamente en el borde inferior de ese límite. Y los abastecimientos en 1991, ya preparada Cuba para un periodo especial, ya empiezan a presentar irregularidades. Y cuando se va a negociar qué va a seguir en términos de relación comercial con la URSS para 1992, se produce la desaparición de la Unión Soviética el 25 de diciembre del año 91. Es decir, desaparece un sujeto económico y aparecen 15 sujetos económicos. Las 15 repúblicas, las exsoviéticas en este caso. Si hasta 1989 las entregas de petróleo hacia Cuba rondaban los 13 millones de toneladas, descendieron a 10 millones en el 90, 8 millones en el 91 y luego de la disolución de la Unión Soviética a 1,2 millones en el año 92. Y ahí se acabó el petróleo soviético. El país toma decisiones muy importantes en ese instante. Hay una actualización de la constitución del país para poder trabajar más ampliamente con la inversión extranjera. Se elimina el monopolio estatal del comercio exterior. Es decir, tratamos de empezar a buscar espacios que nos permitieran sobrevivir. La crisis económica alcanzó niveles extremos que se expresaron en la macroeconomía, pero también en el bolsillo doméstico, donde las familias tuvieron que inventarse los modos más insospechados para sobrevivir. Conseguir alimentos y cocinarlos, cuidar y vestir y calzar a los hijos, lavar la ropa y encontrar jabón o pasta dental se convirtieron en hazañas que se contaban cada día durante la primera mitad de la década del 90. Regla, ¿cómo te las arreglaste? ¿Cómo me las arreglé? Bueno, me las arreglé fue muy difícil, porque imagínate tú con una niña de 10 años, las guaguas, no había guagua, la alimentación muy mala, días de quedarme sin comer, ni darle de comer a la niña, porque no había nada que darle de comer. Las cosas valían muy caras, una libra de aceite te costaba 100 pesos, un jabón te costaba 40, 60 pesos, una libra de arroz te costaba muy caro. Y bueno, como yo ganaba 108 pesos, no podía. El periodo especial, pienso en una etapa de carencias, de trabajo, de duro bregar, pero pienso en una etapa que me marcó en mi juventud, pero con mucho cariño,
porque fuimos una generación que, a pesar de todas las limitaciones, a pesar de todo el trabajo que se pasaba en aquel momento, a pesar de que teníamos los alumbrones y no los apagones, de salir de la casa a trabajar sin corriente, llegar a la casa y enfrentarse a las vicisitudes como madre, como ama de casa también, además de ser trabajadora. Pero con mucho cariño, porque todas mis compañeras pasaban lo mismo, estaban en la misma situación que yo, y todas, incluso todas estábamos en el mismo momento haciendo la especialidad, y toda la intención de todo aquel que trabajaba en aquel momento era de trabajar sin mirar, sin darnos cuenta apenas de lo que estaba sucediendo alrededor, y de trabajar y echar hacia adelante, hacia adelante la vida y tratar de salir de aquel difícil momento, pero con bonitas experiencias. Bueno, la gente soportaba todo eso con la fe que tenía en Fidel, en la revolución. Y los que no soportaron, bueno, cogieron y se fueron. Aquí estamos los que nos quedamos, los que somos revolucionarios, los que estamos aquí y echamos para adelante esta revolución. Había mucha solidaridad, ahí sí, entre los vecinos que quedaban a veces lejos del mismo consultorio donde yo estaba. A veces no había agua y teníamos que poner 2 lecheras a cada 2 cántaras, una a cada lado de un burro, y ir a un río que había cerca, que ellos me enseñaron todo eso, lo aprendí allí, llenar toda aquella agua y llevarla para la casa para poder cocinar, para poder hacer los quehaceres. Pero bueno, primaba mucho la solidaridad entre los campesinos. No me faltaba nada, porque ellos me llevaban de todo lo que ellos sembraban, de todo lo que ellos recogían y cosechaban. Yo tenía muchas personas que me ayudaban. Entonces yo trabajaba, atendía a mi hija en la escuela. Se me dificultó porque mi hija tenía un pie muy grande. Entonces no había zapatos para ella en ningún lugar. Entonces fue una de las cosas que me chocó, porque tuve que salir y caminar, y así todo caminando nunca la encontré. Yo tenía que ir con unas medias palgatas a la escuela. Fueron años muy duros, pero tenía la esperanza de salir adelante. La estrategia en síntesis del periodo especial fue resistir las dificultades derivadas del doble bloqueo al menor costo social posible. A diferencia de otras realidades del continente donde se aplicaron medidas neoliberales con altísimo costo social, en Cuba no se privatizó ningún servicio público, no se privatizaron las estructuras productivas, se mantuvieron los salarios hasta ese momento, y también todo el entramado de protección social del país. Se mantuvieron las pensiones, la canasta básica, el acceso gratuito y universal a la educación y a la salud, y adicionalmente se crearon condiciones para estimular la inversión extranjera, ampliar los mercados y comenzar el uso, el empleo al nivel interno del dólar y otras divisas. Pero en nuestro país todo el mundo se interesa por la política, tiene una elevada conciencia política, se interesa por los problemas. Y la medida que estamos haciendo para salir del periodo especial las tomamos discutiendo con cada ciudadano. No nos conformamos con decir, bueno, aquí hay tal idea, vamos a aprobarla. No, nosotros la discutimos con el pueblo, después la discutimos con el Parlamento, después la volvemos a discutir con el pueblo y buscamos el consenso de la población. Yo creo que eso explica el milagro de que después de 5 años del derrumbe del campo socialista y la desintegración de la URSS, Cuba exista. Y Cuba siga existiendo. Y ya Fidel, desde mayo del 93 y sobre todo en el discurso del 26 de julio del 93, explica la adopción de una serie de medidas de cambios internos que implican cambios en las relaciones de propiedad. Pero había que hacerlo y se hizo. Una de las medidas más importantes es la cooperativización de la propiedad agraria. En ese momento se toma la decisión de pasar a cooperativa la mayor cantidad de tierras posible. La propiedad estatal se reduce hasta el 33% más o menos. Sube la cooperativización al 52% y se mantienen los privados en el mismo nivel que tenían anteriormente. Eso es un cambio total. Se impulsa la inversión extranjera
con mucha más fuerza. Fidel en el 89 habla ya, cuando se inauguran los primeros hoteles de propiedad mixta, del papel que tiene que jugar la inversión extranjera en el desarrollo del turismo. Ese es otro sector que hasta el año 86 no tiene un gran impulso en Cuba. No porque no quisiéramos, sino porque valorábamos los riesgos que suponía el turismo, sobre todo en términos de riesgos sanitarios, riesgos políticos, pudiéramos decir, o sociopolíticos, como es la expansión de lacras, como la prostitución, la droga, que sabíamos que inevitablemente iban a entrar al país. Y ya en el año 91 teníamos 300.000 turistas. Y hay que seguir, impulsar toda esa política que se lanza desde el año 86 para sobrevivir a partir de ya el periodo especial. Para resumirte un poco, esa recuperación, para tomar otra vez el nivel de partida, es decir, volver a recuperar el PIB del año 89, demoró hasta el 2004. Es decir, nos metimos 15 años para volver al punto de partida. Eso da una idea económicamente de lo que costó el periodo especial. Se comió 15 años de desarrollo del país. Y bueno, la heroicidad consiste en que logramos salir de esa situación con medidas heterodoxas, pero dentro de determinados principios. Fidel, en el pensamiento popular, lo ven como un visionario. Yo diría que la base de esa visión estaba en la enorme capacidad de estudio que tenía Fidel. Sin duda alguna, fue una heroicidad lo que se logró en esos años, y además como Fidel no se sintió en ningún momento golpeado por nada de eso. Él se preparó para la crisis del periodo especial, no me cabe duda de eso. No renunciamos ni renunciaremos a nuestras aspiraciones, cualesquiera que sean las aperturas y las reformas que hay que hacer, porque lo que es importante, por encima de todo, es en nombre de quien se gobierna. Lo importante es que el pueblo tenga el poder, como hemos planteado en nuestro país. Si hacemos aperturas y reformas que resultan ineludibles, no solo para perfeccionar nuestro sistema, sino para enfrentar las circunstancias actuales, nosotros seguiremos defendiendo invariablemente nuestras aspiraciones y nuestros objetivos, aunque nos castiguen por eso. Está demostrado que todo lo que hemos hecho para el pueblo y por el pueblo, algunos lo entienden como razón de asfixia, razón de castigo. Nosotros lo entendemos de otra manera: razón para luchar, razón para resistir, razón para vencer. En los años 90 del siglo XX, por primera vez en su historia, al menos desde 1510, Cuba tiene que depender absolutamente de sí misma. Durante casi 4 siglos había sido colonia de España. Desde 1898 pasa a ser neocolonia de los Estados Unidos. Y a partir de 1959, la Revolución Cubana se ve obligada a insertarse en el sistema económico del campo socialista debido a la obsesiva hostilidad de los Estados Unidos y su ámbito. De repente tiene que reinsertarse en la economía internacional en las nuevas condiciones. La crisis en sí misma se convierte en una oportunidad para la transformación y el cambio. Fidel siempre estuvo en el centro de las políticas económicas que se implementaban, sin descuidar otros intereses y tareas que tenía como jefe de Estado y de gobierno. Y siempre fue muy claro al decir que habría que hacer determinadas concesiones para que pudiera sobrevivir la economía del país. También lo fue al decir que esas concesiones jamás podrían impactar los principios básicos de la revolución. La soberanía jamás podría negociarse.
Si bien el mundo había cambiado, la política de Estados Unidos hacia Cuba no varió. Y si lo hizo, fue para profundizar su agresividad contra la nación caribeña. La comunidad cubana en Miami movilizó un lobby vociferante y efectivo, basado en el modelo israelí, que pagaba y paga cantidades sustanciosas a los partidos republicano y demócrata para asegurar que se mantenga el bloqueo a Cuba. De hecho, la ley Helms-Burton de 1996, aprobada bajo la administración de William Clinton, endureció el bloqueo al establecer que se podían confiscar los bienes de cualquier compañía o individuo, incluso de un tercer país, que comercializara con una empresa cubana derivada de propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba en la década de 1960. La ley provocó serias dificultades no solo con México o Canadá, fuertes socios comerciales de Cuba desde 1990, sino con la Unión Europea. El presidente Clinton pasará a la historia, o ya pasó, posiblemente como uno de los seres humanos más inconsistentes, más ambivalentes, etc. Durante su administración, que ya existía el bloqueo, por supuesto, desde antes, él lo aplicó como han hecho otros liberales americanos, con un cierto grado de flexibilidad, permitiendo los viajes, permitiendo algunas cosas entre los dos países. Pero al mismo tiempo fue él el culpable de que se entrase, o uno de los culpables, de que se entrase en la fase más dura, que es la actual, con la aprobación de la ley Helms-Burton, que él firmó, aceptó, con lo cual renunció a la potestad constitucional que tenían los presidentes de Estados Unidos, que tienen para dirigir la política exterior. La siguen teniendo para todo, excepto con relación a Cuba. No habrá solución, según la ley, no puede haber solución entre los dos países hasta que Cuba regrese al pasado. Está dicho con todas las letras, repetido para que lo entienda cualquiera. Es que además es una ley única. No existe ninguna otra, no ha existido nunca en la historia una ley de un país que regule, determine el futuro de otro país. Esa es la ley Helms-Burton. A pesar de ser la víctima, a pesar de haber tenido que enfrentar una situación única, como la que describí antes, Cuba siempre ha estado dispuesta a sostener relaciones con Estados Unidos sencillamente. Fíjate que la condición de Cuba no puede ser más sencilla, sobre la base del respeto mutuo, del reconocimiento a la igualdad de derechos del otro. Cuba nunca, a lo largo de su historia, ha pretendido ocupar a los Estados Unidos, adueñarse de los Estados Unidos, decidir el destino de la nación norteamericana. Eso es absurdo, eso no se le ocurre a ningún loco en este país. La verdad ha sido al revés. Y a pesar de eso, a lo largo de estos 60 años, Cuba ha hecho todo lo humanamente posible para tener una relación respetuosa con Estados Unidos. Lo dijo Octavio Paz, el gran poeta mexicano, premio Nobel de Literatura. La política norteamericana se define con dos palabras: ignorancia y arrogancia. O tú combinas las dos, escóndete, porque una arrogancia ilimitada como la norteamericana, unida a una ignorancia ilimitada, puede conducir a lo peor. Como consecuencia de la profunda crisis económica que sufrió Cuba en la década del 90 del pasado siglo, en 1994 se produce la crisis de los balseros, una crisis migratoria más de las muchas entre Cuba y los Estados Unidos que obligó al gobierno estadounidense a sentarse a la mesa de negociaciones con Cuba.
Se trataba de otro episodio, de una larga pelea en la que Cuba buscaba ordenar la emigración y Estados Unidos utilizarla como un arma de presión contra la isla. Antes, en 1980, se había producido lo que se conoce como la crisis del Mariel y primero el éxodo por Camarioca, por estas playas que ahora vemos en la provincia de Matanzas. Aquí ocurrió el éxodo de Camarioca. La emigración ha sido y es un factor de conflicto entre los dos países, mientras Estados Unidos ha tratado de utilizarlo como un elemento de presión política contra la revolución cubana. El Estado revolucionario ha defendido una migración ordenada y segura, sobre todo tratando de mantener una relación natural y normal con su emigración en cualquier parte del mundo. Bueno, mira, yo llegué el 5 de agosto de 1994. Recuerdo que era un día viernes. Yo veía un bullicio alrededor de esa cuánta gente en la calle viernes por la tarde. Bueno, me imaginaba que era porque como siempre hace calor, verano y tal. Llegó al auto mi suegra amorosa. Me recibe, ella muy emocionada. Pero yo veía que estaba más emocionada de lo normal. Y yo comienzo a acomodar las maletas, veo el cuartico que me habían preparado. Y en eso, cuando vuelvo a subir a la sala donde estaba el único televisor que había, en ese momento todos estaban frente a la pantalla. Y yo no entendía qué ocurría. Y mi suegra te dice, con un pesar así, unos contrarrevolucionarios, ¿a ti te parece? Han salido a la calle contra Fidel. Y empieza a llorar, yo me emociono cuando lo digo. El 5 de agosto de 1994 coincidimos en esa punta, que no se parece para nada a la que hay hoy con dos hoteles magníficos, pero ¿qué pasó el 5 de agosto de 1994? Que todos los ojos del mundo se pusieron sobre esa esquina. Cuba atravesaba la más aguda crisis económica, por lo menos de los últimos, después de 1959. Y bueno, en esa situación económica es lógico también que muchas personas no relacionadas con la política quisieran emigrar, ¿no? Y bueno, empezó a estimularse también porque siempre había ocurrido que personas que cometieran delitos en Cuba, que secuestraran embarcaciones, incluso que para secuestrar esas embarcaciones asesinaran a sus tripulantes, secuestraran y llegaran como héroes a la Florida, ¿no? Y bueno, se empezó a inducir que las personas vinieran a esta área, la que es el área también donde está el puerto. Habana también. El puerto, la más cercana al puerto, que se iban a venir embarcaciones de Estados Unidos o para que los tripulantes iban a secuestrar embarcaciones, y se creó una situación de muchas personas viniendo hacia acá. Algunos provocadores empezaron también a cometer actos de vandalismo contra vidrieras, contra instituciones estatales aquí en esta área. En el mundo se esparció la noticia, se acabó la Revolución Cubana, porque bueno, le daban minutos al país decían que la revolución terminaba. Aquella tarde en que coincidimos aquí con Fidel Castro, cuando apareció Fidel Castro. Toda esta zona estaba repleta de personas, en una masa. Y en ese momento empieza a correrse la voz de que llega Fidel y varios nos empezamos a mover hacia arriba. Y entonces de pronto vas a ir por Prado, ver los jipis, que son muy conocidos en Cuba, donde viajaba Fidel, y todos desarmados, pero Fidel se baja y empieza a caminar entre la multitud, y aquello pasó del caos a un concierto que decía ¡Viva Fidel! ¡Vamos a pelearse, Luis! ¡Vamos a pelearse!
Dame seguridad. ¿Bien? Tu pueblo que te quiere, comandante, esta es la respuesta de un pueblo que está dispuesto a morir. En medio de la multitud, yo soy de los que pude llegar a la misma distancia que estamos tú y yo, o sea, cualquiera podía no solo haber tirado un cóctel molotov y haber incendiado uno de los jeeps, cualquiera podía haberle dado un golpe, cualquiera había podido tirar una piedra, que estaban abundantes minutos antes de llegar, y sin embargo, eso fue un escenario de unanimidad total, haciendo un coro, ¡viva Fidel! Bueno, yo venía de un mundo donde a la primera manifestación te tiran 10 caballos, 50 gases lacrimógenos y te matan a palos. Y lo primero que vi es que aquí los que estaban heridos eran los policías, al que le habían vaciado un ojo. Pero la idea de que la revolución caía en ese momento le faltaban dos detalles. Faltó el pueblo y faltó Fidel, nada más. Yo no sabía, Edlin, cómo hacer para explicar. En aquel momento solamente había fax. Y era muy costoso enviarlo. Tenía que venir del auto en La Habana Libre para mandarlo, en fin. Y escribía larguísimas cartas que enviaba por correo, pero llegaban como al mes, para explicar justamente que no había ninguna guerra civil. Yo estaba viviendo en un barrio donde todo el mundo trabajaba, se levantaban temprano, comían lo poco que el bloqueo permitía, sufríamos horas y horas de cortes de luz y aplaudíamos cuando la luz venía con un quinquel a querosén y con la radio, con unos cascos puestos, escuchaba la novela por la noche. Yo me acuerdo de esos años donde lo que más ansiaba, y le decía a los compañeros, yo lo que más ansío es comerme una tortillita de papa y un pan con mantequilla y mi café con leche, que me gusta tanto, pero tengo todo. Sobre todo tengo el ejemplo. Y tenía presente eso que decía Fidel, aunque se tenga que escribir en papel de cartucho. No se queda ni un niño sin escuela, ni una maestra sin niño. Y veía a las maestras cómo hacían las rayas de la libreta, cómo las pegaban si es que había pegamento y si no las cosían con el poco hilo que quedaba para que ningún niño no tuviera dónde escribir. Y fue testigo de todo de esa extraordinaria resistencia de la cual, indirectamente, por decisión política y por amor, formo parte. Un caso que acaparó titulares a fines de la década del 90 fue el de un niño cuya madre lo había sacado de Cuba de manera ilegal en una balsa, cuyos tripulantes perecieron todos en el mar a excepción del pequeño. Sus parientes en Miami, primos, tíos y otros, aupados por la mafia cubano-americana de la Florida, se negaban a devolver el menor a su padre, quien desde Cuba lo reclamaba. A su voz se sumaron las de millones de cubanos que lograron el regreso a casa del niño Elian González. El secuestro de Elian tuvo un impacto político y emocional profundísimo en el pueblo. Con esa batalla por el regreso de Elian, precisamente se demostró el caudal de solidaridad y de comprensión que uno puede encontrar en el pueblo de los Estados Unidos. En la batalla por el regreso de Elian tuvimos siempre el apoyo, la comprensión de la mayoría del pueblo norteamericano. Muchísima gente me escribía preguntándome qué era lo que ocurría, como qué estaba pasando, cómo era esto, cómo la gente podía movilizarse tanto. En ese caso condujo algo que fue muy importante, que fue que el gobierno también, el presidente en ese caso, que era Clinton,
se pronunció en favor de lo que establece la ley norteamericana, que es que un niño cuya mamá ha muerto debe estar con su papá. Eso lo entiende cualquier norteamericano. Y además con que la inmensa mayoría de la gran prensa norteamericana estuvo de acuerdo con nosotros. Es decir, ahí fue el caso, posiblemente la derrota más grande que sufriera la mafia anexionista batistiana de Miami. Y aquella batalla por el Ian con las banderitas que se hacían con el palito y eran de papel. Yo decía, mira qué genialidad, un país que no tiene nada y tenemos estas banderas y todo el mundo con sus banderas en la calle. Unido a la movilización del pueblo cubano, a la protesta constante, recuerda aquellas marchas, en fin, todo eso, que ayudaban, pues se reflejaban allá, ayudaban a estimular la solidaridad norteamericana hacia Cuba, en ese caso. Ya había transcurrido la primera mitad de la década del 90, marcada por la profunda crisis económica y el deterioro del nivel de vida de los cubanos tras la caída del socialismo en Europa del Este. En 1997, el Che Guevara regresa a Cuba, viene a reforzar a los que desde la isla han sostenido la utopía a contrapelo de todos los pronósticos. Todo eso, cuando se levantó, fue como una impresión demasiado fuerte para enfrentarte a esto, comprender que, bueno, aquella imagen hermosa de ese hombre que nos impactó desde siempre, ya era esto, pero nos conmovía, pero a su vez nos tranquilizaba de que habíamos cumplido nosotros, de encontrar a quien se merecía que lo encontráramos. Y el sacrificio de recoger restos que dieron el máximo por lo que después fue lo que Fidel mismo llamó, ustedes son el destacamento del refuerzo, que fue la expresión superior, porque en aquel momento en que aparecen los restos, la prensa maledicente nos decía que cuando apareciera el Che, los cubanos nos íbamos. Y yo me cansaba de decir, porque como historiadora era la que más le preguntaban, no nos vamos a ir, porque nosotros, mientras nos dejen aquí, vamos a tratar de encontrarlos a todos, como efectivamente fue. No han aparecido todos por la manera en que los enterraban y porque además se saben que algunos no tienen posibilidad de aparecer, pero nosotros hicimos el máximo de encontrarlos a todos y ese día fue el colofón real de que habíamos cumplido con la misión encomendada, pero además la misión dada a personas casi nacidas con la revolución, que nos formaron y que cumplíamos realmente con un deber a la patria, pero además con nuestra condición de revolucionario y de entrega total a lo que para nosotros era la expresión máxima, que es entregar la vida por el internacionalismo. Eso era así y sin frases hechas. Todos transitamos por esta misma. Y el impacto no se nos va a olvidar a nadie. Cuando esos restos fueron acomodados para montarlos ya y llevarlos a Santa Cruz para identificarlos, de pronto todos nos paramos en posición firme para que salieran esos restos a su identificación, pero era el pequeño tributo que este pequeño grupo
de cubanos y argentinos les rendíamos por primera vez a los restos del Che. No había necesidad de ninguna consigna, ni necesidad de decirnos cómo teníamos que comportarnos, porque fue sobrecogedor, pero además orgullosos de esta misión cumplida. Los restos del Che son encontrados casi exactamente 30 años después de su muerte. El 12 de julio de 1997, en horas de la noche, llegan a Cuba el osario con los restos del Che y los de 6 de sus compañeros caídos junto a él en Bolivia. El día 17 de ese propio mes y año se inaugura en Santa Clara este memorial, donde reposan definitivamente los restos del Che y lo que se conoce como su destacamento de refuerzo. Los niños en Cuba dicen pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y tú los ves que van sintiendo eso. Yo, las cosas más lindas que he recibido en mi vida las he recibido con los niños cubanos. Un día me acuerdo que fui en Guantánamo, una escuela que hay ahí de arte, ¿no? Cada provincia tú sabes que tiene su escuela. Y ese día estábamos allí y fuimos a la escuela de arte. Y me acuerdo de una niñita, así, era pequeñita, morenita, delgadita, pleno periodo especial de este país, que tú sabes lo difícil que fue para nosotros sobrevivir esa etapa. Y esa niña viene con 2 lapicitos amarillos con coma y viene a regalármelo. Y yo le digo, mamita, a ti te hace más falta que a mí. Y ella me dice, no me lo rechaces, que es lo único que tengo para regalarte. Una niña. Y quería regalarme algo por ser la hija del Che. Entonces, eso hace que tú tengas un compromiso eterno con tu gente. Porque de alguna manera tienes que proteger esa infancia tan hermosa. Cuando un niño es capaz de valorar a un hombre que ni siquiera conocen físicamente, si lo han conocido a través de páginas de libros o de historias de sus familiares, y aman con tanta pasión a ese hombre que son capaces de darle algo a la hija de ese hombre, tú tienes que proteger esa infancia. Esos niños son fantásticos porque llevan en sí esa semilla. José Martí lo decía, cuando un ser humano es capaz de ver las virtudes de otro hombre es porque las llevan en sí mismo. Lo que muchas personas no entienden es que el proceso cubano es un proceso basado en principios. Y estos principios van más allá de la estrechez de la ideología o del dogma político. Llegó un momento en que solo la Revolución Cubana mantenía viva, para utilizar una metáfora conocida, la llama de, digamos, de la liberación, la llama de la segunda independencia, la llama de el bolivarianismo, en cierta medida, este proyecto de unificación de América Latina, y más sencillamente la llama de la dignidad de América Latina. Y milagrosamente, pero quizá podemos analizar el milagro, a partir de los años, final de los años 90, se invierte esta situación. Ese mismo espíritu libertador del Che soplaría con fuerza sobre el continente con la llegada del nuevo milenio. América Latina, que con excepción de México, le había dado las espaldas a Cuba cuando ésta decidió construir el sistema socialista en el hemisferio occidental, viviría años de esplendor de las ideas más progresistas del mundo, bajo el liderazgo de hombres y mujeres que tenían su inspiración en los próceres de la independencia americana.
tu cuna.